Y vamos a estar conversando, seguimos hablando de este tema. Para eso ya estamos en contacto con Tomás Pérez Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, investigador de neurociencia de Valparaíso e integrante de la mesa de datos COVID-19. Tomás, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por invitarme al programa. Buenos días. Hemos hablado gran parte del año de lo que ha sucedido con este COVID-19, este SARS-CoV-2, y hoy se da un hito bien relevante en toda esta historia, que es la llegada de las primeras vacunas, es decir, el inicio del proceso de vacunación, pero un proceso de vacunación que va a durar bastante. ¿Cómo evalúas tú lo que ha sido la preparación para llegar a este punto y lo que se nos viene en los próximos meses? Bueno, lo primero que hay que decir es que las autoridades de gobierno fueron bastante previsoras, en este caso particular, al establecer contratos previos con distintas compañías farmacéuticas a lo largo del mundo. Por cierto que hay un aspecto de jugársela en el sentido de que muchos de estos contratos involucraban desembolsos económicos previos a que incluso la vacuna fuera aprobada en los distintos países por los distintos sistemas regulatorios. Sin embargo, hoy día lo que nos produce es que tenemos la primera dosis de vacunas que llega a Chile. Es cierto que es poca, 10.000 dosis de vacunas es bastante bajo para el número de vacunas que se requiere en el país. Ni siquiera alcanza de manera importante a cubrir lo que llamamos la primera línea médica de la pandemia, que son las personas que trabajan en las unidades COVID y en la urgencia. Pero sin embargo es un paso importante. Esperamos que esto vaya de la mano de nuevos arribos de vacunas que sean necesarios de obtener lo más rápidamente posible para, como digo, proteger en esta primera instancia a esta primera línea que son los médicos que finalmente están luchando día a día para mantener la vida de los pacientes. Claro, y comienza este proceso de vacunación, Tomás, cuando estamos en una situación compleja con respecto a la crisis sanitaria. Ha sido compleja todo el año, pero obviamente han habido vaivenes y hemos visto cómo la movilidad que tantas veces hemos comentado contigo aquí en el canal ha estado afectando a gran parte de la población. La red asistencial se ve presionada nuevamente. Empiezan los viejos temores, los viejos fantasmas de que vivimos en mayo, junio, con miras ya a enero, febrero. Hay una vacuna. Así es. Llega la vacuna. Pero de todas maneras, esto está nuevamente en una situación bastante crítica. Sí, eso es cierto. Lo primero es entender de que estas pequeñas dosis que han llegado, solo 10.000 vacunas, alcanzan a cubrir apenas un segmento muy pequeño de esta primera línea médica, ¿no? Por lo tanto, de ahí a que el 60 o 70% de las personas del país estemos vacunados, de la manera de producir que llamamos inmunidad de rebaño, ¿cierto? Que evite que el virus se disperse por la población, faltan meses. Difícilmente vamos a tener una situación como esa antes de agosto, septiembre, octubre incluso quizás del próximo año. Por lo tanto, lo primero a entender es que el 2021 va a ser lamentablemente un año en modo COVID de todas maneras, ¿ok? Sin ni siquiera hablar de las nuevas variantes del virus que están apareciendo. Bien. Ahora, estamos en una situación muy compleja en Chile hoy día, tú bien lo señalas. El virus está creciendo de manera casi exponencial en varias comunas de la región metropolitana. Esto va de la mano necesariamente con aspectos que tienen que ver con la movilidad, pero también yo creo que tiene que ver mucho con la forma en que las autoridades han tratado la pandemia a lo largo del año. Más bien con errores comunicacionales, tenemos autoridades de gobierno que incluso salen en público sin mascarilla, y por lo tanto lo que traspasan a las personas es una sensación de que esto ya pasó. Okay. Entonces, lo que vemos es un aumento de movilidad bastante sostenido. Si nosotros seguimos, por ejemplo, el reporte de Google Mobility Report, que sigue los teléfonos celulares de manera anónima que tienen el sistema operativo Android, y esto lo publican en su página web, vemos un aumento sostenido de la movilidad desde julio-agosto, ¿no? Pero se produce un salto de movilidad muy, muy fuerte, muy, muy potente, alrededor de los primeros días de noviembre. Sigamos creciendo de manera más o menos lineal. En ese minuto crecemos de manera muy, muy brusca, y lo peor de todo es que la mayoría de la movilidad que se registra, estos aumentos muy, muy importantes, es lo que llamamos la movilidad en espacios cerrados, movilidad en centros comerciales, en supermercados, en restaurantes, en lugares de esparcimiento que lamentablemente son cerrados. Si a esto le sumamos este aumento de movilidad, con errores comunicacionales por parte de las autoridades y con un conocimiento que hoy día tenemos de que este virus se dispersa principalmente, esa es la principal vía de dispersión, por aerosoles que pueden moverse durante metros, y que si en un espacio cerrado tipo centro comercial estos aerosoles son capturados por los sistemas de aire acondicionado, que no son capaces de filtrar el virus es
prácticamente 100 veces más pequeño que la rendija más fina que se usa en los sistemas de aire acondicionado. Entonces lo que hacen estos sistemas de aire acondicionado es dispersar el virus por todo el lugar, aumentando la probabilidad de infección. Y esto necesariamente va de la mano del aumento muy sostenido de infección que estamos teniendo hoy en día. Claro, porque finalmente no es solamente el aumento de la movilidad, es qué tipo de movilidad estamos hablando. Y tú apuntas a ese tema, Tomás, movilidad en espacios cerrados, donde efectivamente el riesgo de contagio es mayor que un espacio abierto. Sin embargo, igual en un espacio abierto se puede uno contagiar, pero es menor. Hay una diferencia ahí. Sí, es cierto. El riesgo de contagio siempre existe. Sí. Incluso existe aun cuando nosotros tomemos todas las medidas necesarias. Si, por ejemplo, circulamos en el metro, si circulamos en el transporte público, incluso si vamos a un lugar abierto, pero con una gran concentración de gente, como, no sé, un concierto, cosas que no están ocurriendo hoy día, ¿no? Pero, no sé, deporte al aire libre también muchas veces puede ser riesgo de contagio, los deportes de contacto principalmente, ¿no? Pero es cierto que en los lugares cerrados es donde existe la mayor probabilidad de contagio. A nivel internacional se sabe que hoy día principalmente la mayor cantidad de contagios ocurren en espacios cerrados. Es cierto que todavía me puedo contagiar si estoy a menos de 1 metro de una persona, particularmente si no utilizo mascarilla. Pero si tomo las medidas del caso, si estoy a más de 1 metro de la persona, si uso mascarilla, pero lamentablemente voy a espacios cerrados, tengo una probabilidad mucho mayor de contagiarme. Ahora, déjame decir algo que me parece importante. Tampoco se trata de echarle la culpa a las personas, porque nuevamente creo que las autoridades tienen que partir dando el ejemplo. Y una forma de dar el ejemplo tiene que ver con entregar medidas que sean coherentes. Hay una cierta incoherencia de las medidas que a todos nos confunde. Hoy día, por ejemplo, no podemos viajar a la quinta región o no puedo ir a un parque nacional. Pero sí puedo tomar un avión e irme a Miami o irme a Europa y potencialmente traerme de vuelta la cepa, la nueva variante que se liberó que se determinó en Inglaterra, ¿no? Entonces hay una incoherencia en las medidas que la verdad es que es muy difícil de entender. Tomás, tú estabas apuntando a la incoherencia y la poca claridad en los mensajes finalmente, con medidas que para unas situaciones sí, otras no, que ha sido también una discusión y sigue siendo una discusión súper relevante. Y lo quiero unir con el tema con que iniciamos esta conversación, el proceso, la campaña de vacunación. Esa incoherencia que algunos critican se da en los mensajes de la autoridad sanitaria. Si hablamos de la campaña de vacunación, va a ser aún más complejo, porque ya hay que decirlo, el gobierno ha dicho, esta es una primera etapa, vamos de a poco, la vacuna no es la panacea, digamos, para esta pandemia, pero de todas maneras lo que vaya sucediendo de aquí en adelante con este proceso de vacunación, en términos de los mensajes, las señales y las medidas, va a ser aún más relevante, ¿no? Por cierto, importante volver a mencionar que esto fue una muy buena jugada por parte de las autoridades de gobierno, desde el punto de vista de lo que significan los contratos a futuro. Tenemos cobertura para la gran mayoría de la población. El problema es cuándo van a llegar esas vacunas. Claro. Seguramente si estos contratos son capaces de ser cumplidos por las empresas, vamos a tener diversos porcentajes de la población vacunados con diversas vacunas, ¿no? Lo cual de ninguna manera sugiere un problema, ¿no? Pero es muy importante que estos errores comunicacionales se aclaren lo más rápidamente posible y no los sigamos cometiendo. Por ahí uno puede ver algunos videos, por ejemplo, de el número de vacunas que van a llegar y es casi hoy día un mal chiste, ¿no? Que se cuenta particularmente en las redes sociales. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso. Lo primero es entender de que todos tenemos que llamar a la vacunación. Apenas yo tenga la posibilidad de vacunarme, lo voy a hacer. Y voy a vacunar a toda mi familia también, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que las autoridades demuestren que efectivamente no debe temerse a la vacuna, que la vacuna es segura. Estas vacunas ya pasaron por ensayos clínicos. No hay ninguna vacuna que no pase el ensayo clínico de fase 1. Finalmente son 3 fases, 1, 2 y 3. Pero no hay ninguna vacuna que pase fase 1 que no haya demostrado no solo que es eficaz, sino que además es segura para la población. Por lo tanto, hay que ser muy claros en los mensajes. Las vacunas funcionan y hay que ponerse la vacuna lo antes posible. Pero también tenemos que ser claros de que para que esto lo consideremos resuelto, tenemos que vacunar entre un 60 y un 70% de la población, cosa se ha llegado a decir hasta un 80, de hecho, por parte de la OMS, es un porcentaje altísimo. En cualquier caso, un porcentaje altísimo, claro. ¿Cierto? Pero eso no va a ocurrir sino hasta septiembre, octubre del próximo año. Por lo tanto, todo el próximo año tiene que ser en la misma forma que estamos lamentablemente viviendo este 2020, en un modo COVID, manteniendo distancia social, manteniendo todas las medidas que nos puedan proteger a nosotros y a nuestra familia. Hay otro punto que está ahí también sobre la mesa, que es cuánto dura la inmunidad.
con esta vacuna en particular o las vacunas que vienen? Porque claro, si comenzamos con la vacunación ahora y todavía no, tú me puedes aclarar eso, no hay una certeza absoluta con respecto a cuánto tiempo uno está inmunizado, a diferencia de otras vacunas, por ejemplo, con la influenza, que uno sabe que dura alrededor de un año y hay que volver a ponerse la vacuna, digamos. Eso también es un tema que obviamente va a ser parte del proceso de la campaña de vacunación y del monitoreo de la farmacovigilancia en este caso. Así es. Qué bueno que lo mencionas porque me da oportunidad de aclarar un punto muy importante. Nuevamente, si vamos al proceso de desarrollo de las vacunas, para que una vacuna apruebe la que llamamos fase 1, recordar que estas vacunas ya aprobaron incluso la fase 3, ¿no? Para que una vacuna apruebe la fase 1 tiene que demostrar que se produce inmunidad de dos tipos. La que llamamos inmunidad de anticuerpos, ¿cierto? O inmunidad humoral, es decir, cuando nos inyectan la vacuna, nuestro cuerpo reconoce los pedacitos del virus que vienen en la vacuna y nuestro sistema inmune produce anticuerpos contra esos pedacitos del virus, pero también se tiene que demostrar que se produce inmunidad de memoria, es decir, que algunas células específicas particulares del sistema inmune se acuerdan, producen memoria sobre los pedacitos del virus que se utilizaron para construir la vacuna. Por lo tanto, aun cuando los anticuerpos decaigan en el tiempo, lo cual es absolutamente normal, porque hay que pensar que nuestro cuerpo no va a estar produciendo anticuerpos para un virus o una bacteria en la cual no está en contacto, eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista metabólico, económico, ¿cierto? Pero por lo tanto, aunque decaiga el conjunto de anticuerpos que producimos, que eso es normal nuevamente, van a estar siempre estas células de memoria que van a almacenar una memoria molecular, diríamos nosotros, para cuando nuevamente nos enfrentemos al virus, estas células sean capaces de atacar el virus y destruirlo, pero además producir anticuerpos en una manera muy importante. ¿Okay? Ahora, por lo tanto, el problema está, por ejemplo, lo que tú mencionas en el caso de la influenza, no es que la inmunidad dure un año, sino que nos tenemos que vacunar todos los años porque todos los años aparecen nuevas variantes del virus influenza. ¿Okay? Y por lo tanto, la inmunidad de memoria que almacenamos en nuestras células no nos sirve porque el virus influenza es suficientemente distinto de un año a otro, tal que esta inmunidad de memoria no nos sirve. Puede llegar a ser este el caso también en el SARS-CoV-2, que es este virus que produce la COVID-19, ¿cierto? No lo sabemos por el minuto. Lo que sí la evidencia científica señala de que es un virus que está mutando. Apareció esta nueva cepa, que es la B117, que apareció en Inglaterra, que ya está dispersa en varios países del mundo, ya está prácticamente en los 5 continentes, y que lo más probable es que llegue a Chile, si es que no, ya está en Chile. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos hoy es si realmente esta vacuna nos va a proteger para ese virus, para esa variante. No lo sabemos. Las empresas como Pfizer-BioNTech han dicho que sí. No lo sabemos desde el punto de vista científico, ni sí ni no, pero de todas maneras hay que protegerse con la vacuna que tenemos a la mano, ¿no? En algún minuto vamos a llegar a empatarle al virus, tal como lo hacemos con la influenza, y en cosa de semanas aparece la nueva cepa del virus y aparece una nueva vacuna. Eso probablemente va a ser la situación que nos va a pasar y vamos a tener que estar todos los años en una situación regular vacunándonos no solo contra la influenza, sino también contra este virus. Tomás Pérez Acle, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien, feliz Navidad. Gracias a ustedes. Igualmente, cuidémonos mucho. Nos vemos, chao. Chao. Ahora